Si gusta, muestre entonces el ejercicio. Ok, he ocupado la coordenada de uno mucho. Recuerde que son rectángulos. Solo ha hecho las entidades, veo. Sí. Okay. Y hay algunas, por ejemplo, notas no puede ser una entidad porque es parte de una materia. Vea, es una... la entidad sería materia y la nota sería un atributo, que sería un campo en una tabla. Los horarios también es de un grupo. Ok, ahorita recuerde que los rectángulos, los rombos son relaciones y son verbos generalmente. Vamos a hacerlo entonces ahorita. Ya con esa ayuda, eh, yo se lo voy a mostrar directamente para que avancemos un poco más rápido. Ya lo puse en la presentación, eso no se encuentra ahí, pero se lo puse para que podamos acelerar, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a atrasar demasiado. Ahorita, gracias, si gusta, deje de mostrar para poderles mostrar. Ingeniero, ¿será que todas las clases se hacen así con rectángulos? Es que son entidades, no son clases, porque aquí es modelo relacional, no es UML. Ok. En UML sí se hacen con la simbología que mencionan, pero acá son rectángulos que obviamente cuando ustedes están programando la parte del desarrollador y no la parte de la base de datos, para ustedes sí son rectángulos, pero deben de tomar en cuenta que en el caso están ustedes emulando la base de datos, ese es su objetivo principal, la base de datos. Así que aquí se lo voy a mostrar para que ustedes lo, lo, lo reconozcan y aprendan un poco más al respecto de eso, por la temática que estamos viendo. ¿Vea? Así que bueno, se los muestro, se los comparto ahorita. Entonces, observe que dentro del ejercicio, en el caso, le he cambiado el nombre alumno por estudiante, vea. Puede llevar varias materias en diferentes fechas. Entonces, si observamos, materia, estudiante y asignatura, ¿verdad? Eso yo así lo he puesto, estudiante, asignatura. Entonces, observe que rectángulo para acá, alumno, y rectángulo para materia, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a poner estudiante para que lo tengamos más acorde a la asignatura. Y ahí va. Y observe que dice un estudiante de 1 de 1 lleva una o muchas asignaturas. Y muchas asignaturas o una pueden ser llevadas por uno o muchos estudiantes. Entonces lo leemos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Vea. Ese es en el primer caso. Vea. Y dice que en diferentes fechas obteniendo una calificación diferente. Entonces, si observa, cuando hablamos de fecha, como es una relación de muchos a muchos, la relación lleva un atributo y ese atributo precisamente es año en base a la fecha. Acuérdese que cuando usted lleva un ciclo, dice ciclo 1, 2023. Entonces, por esa razón es que
ciclo 2, 2023. Entonces, por eso es que se ponen esos dos campos, el campo año y el campo ciclo, ¿verdad? Para tener lo mayor de referencia, y estaría la fecha obteniendo una calificación diferente. Entonces, observe que él va a llevar por ahí el código de materia y también va a tener otras características dentro de todo ese proceso, ¿verdad? Que obviamente va a estar dentro de la asignatura. Esa característica no se le he puesto, pero le he puesto el código de asignatura como símbolo de referencia. En el caso, la asignatura se cursa para varios alumnos. Observe que es lo que les estaba diciendo. Cursa en este caso es el verbo que estamos ocupando de cursar, ¿verdad? Entonces, el estudiante puede cursar una o muchas asignaturas, y muchas asignaturas pueden ser cursadas por uno o muchos estudiantes, ¿verdad? Y aquí le voy a poner estudiantes. Observe que el siguiente es docente. El docente puede impartir varias asignaturas en diferentes horarios, ¿verdad? Y este va así. Que fue cuando lo copié. Una asignatura. Obsérvese que en ese caso estamos enfocados en esta relación, en estas que están acá. Entonces observe que la asignatura, una asignatura, puede ser administrada por uno o muchos, impartida por uno o muchos estudiantes, docentes. Y uno o muchos docentes pueden impartir una o varias asignaturas. ¿Ok? Entonces acá tenemos precisamente la relación entre ellos. Obviamente el horario, como viene siendo de muchas a muchas, la tendría la relación en la relación, sería lo recomendable colocar el horario, ¿verdad? Los horarios. Ahí ya no se lo he puesto, pero eso sería lo que tendría que hacerse. Una asignatura puede ser impartida por varios profesores. En ese caso, lo estoy dejando todo en la misma. Una asignatura puede ser impartida por varios docentes, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Y en el caso, un docente tiene un cargo. Estaríamos enfocados acá. Docente puesto, ¿verdad? O cargo. Y obsérvese que la relación, un docente puede tener, en este caso, uno o muchos cargos, ¿verdad? Y ese mismo cargo lo pueden tener uno o muchos docentes, ¿verdad? Ahí está la relación existente. Y luego, el alumno cursa una carrera, que es lo que tenemos acá. Un alumno solo puede llevar una carrera. Al menos en una facultad, usted no puede llevar más de esa regla referencial. Entonces, allí solo nos hemos concentrado en las entidades, no hemos visto los atributos. Ahora vámonos con los atributos. Observe que aquí no me lo establece en algunos y en el otro sí. Pero si observamos, por ejemplo, y aquí me faltó, lo voy a insertar aquí directamente. Vamos a insertar. Ahí está. Y obviamente lo vamos a poner un poco más grueso para que ustedes lo vean ahí. Entonces observe que en el caso de la relación carrera estudiante,
le ponemos precisamente una llave. Y aquí observe que este es el DUE, nuestra llave en estudiante. Carrera estudiante sería la clave principal. Ahí ya lo tenía. Observe que aquí les estoy poniendo. Código de asignatura sería otro. Código de docente sería otro. Y código puesto tendría que ser otro, ¿verdad? Acá. Eso no se le ha agregado ahí. Que son las principales. Concentrémonos en los datos del estudiante. El estudiante va a tener DUE. Observe que en el símbolo de edad aparece como punteado. Se recuerda que eso es porque es un campo calculado a partir de la fecha de nacimiento. Entonces observe que está nacimiento y a partir de ahí vamos a calcular edad. Obviamente son características o atributos de estudiante. Y en tal caso, como es del mismo estudiante, va a tener el campo en su tablita. Ya la vamos a ver cómo queda. En el ya diagrama. En el caso particular, observe que también tenemos otros datos. Dentro de ellos tenemos la dirección, que no me interesa el detalle, por eso es una sola dirección, no está compuesta como el nombre sí. Recuerde que cuando nosotros calculamos el carnet del estudiante, el DUE del estudiante, lo hacemos basado en los campos apellidos, los primeros dos apellidos, ¿verdad? Aparte de el año de ingreso, ¿verdad? Más un correlativo. Entonces, así se calcula y por esa razón el nombre está descompuesto entre dos nombres, los nombres primer y segundo nombre y primer y segundo apellido en apellidos. También puede ser derivado en todo caso, ¿verdad? Pero entre más detalle es más rápido la búsqueda, pero más campos tenemos. Email, que es el correo electrónico para referencia, el género, el nacimiento, que es la fecha que va a calcularse a partir de la edad, va a calcularse a partir del nacimiento, y el teléfono, que es multivaluado. Eso significa que usted va a tener, puede tener uno o muchos teléfonos, ¿verdad? En el caso de la asignatura, estudiante asignatura, observe que tenemos que es una relación de muchos a muchos. En el caso de la relación carrera estudiante, usted solo puede llevar una carrera en la misma facultad, ¿verdad? Y pueden ser varios o un estudiante que cursa esa carrera, ¿verdad? Al igual que cursa una asignatura, ¿verdad? Pero usted puede llevar una o varias asignaturas. Obviamente, entre menos asignaturas lleve, más tiempo se va a tardar en salir de la carrera. En el caso de asignatura y docente, obsérvese que tenemos nuestros campos principales, pero la relación existente ya genérica para ellos sería de muchos a muchos. Entonces, la asignatura es impartida por uno o muchos docentes. Muchos docentes o uno imparte una o varias asignaturas, ¿verdad? Y por eso es la relación ahí. En cuanto al docente puesto, recuerde que este viene siendo como el puesto, porque me lo da el enunciado, lo he colocado y no es un derivado de docente, pero recuerde que la entidad puesto siempre va a existir, ¿verdad? No es como lo que veíamos anteriormente, que por ejemplo, si teníamos a un trabajador y tenía un seguro, el seguro se eliminaba a partir del trabajador. En este caso, si se elimina al docente de un puesto en particular,
es solamente ese docente y los demás quedan en el puesto que están asignados. Entonces, no es la misma relación, no es una entidad débil ni una entidad fuerte, sino que es una entidad tal cual tácitamente se encuentra dentro del enunciado, ¿verdad? ¿Consultas de este ejercicio? Por mi parte, todo claro, ingeniero. De lo que tenía duda, ya me quedó claro con la explicación y al menos las entidades sí las había identificado bien, igual que las relaciones. Solo hoy los atributos tenían problemas. Pero ya ahorita ya con esto ya ustedes ya pueden ver qué detalles son los que hay que mejorar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna duda en cuanto a lo que se ha generado? Recuerde que el enunciado ha sido bien abreviado, ¿verdad? En cuanto a los atributos, no se los he puesto, pero en cuanto se lo pongan ustedes en un examen, ustedes tienen que tener la capacidad de poder tener esa destreza de identificar, ¿verdad? Esos elementos. Y observe que de él lo primero es identificar las entidades. Entre más se pronuncia dentro de en un enunciado es porque es una entidad. Si hay solo una que se menciona, vaya, por ejemplo, yo podía haberle puesto a docente como un campo de puesto, ¿verdad? Acá, sin necesidad de, perdón, sin necesidad de hacerlo una tablita, pero ¿por qué lo hice una tablita? Porque se va a dar cuenta de que en algún determinado momento docente puede tener una relación recursiva. Es decir, que un docente puede ser coordinador de área. Entonces, si es coordinador de área, es un puesto, pero también sigue siendo docente. Entonces, por esa razón es que mejor el puesto lo dejé aparte. ¿Verdad? Porque puede existir esa eh, eh, relación recursiva, ya sea para puesto o para docente. En ese caso, más para puesto que para docente, porque él puede ser un docente coordinador o puede ser un docente como un docente que solo da clase. Entonces, por eso es importante que eso. Eso es en cuanto a la recursividad, vea, si se recuerda, nosotros estuvimos viendo eso en las clases anteriores, ¿verdad? Así como está acá. Observe, este es UML, empleado dirige, y nosotros estamos ocupando el DER, diagrama de entidad relación. Entonces observe que puede tener esta recursividad, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados que ustedes deben de tener, que es lo que se vio en la clase anterior. Entonces, si no hay consultas de esto, nos pasamos a las siguientes etapas. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Observe que hicimos estos pasos, hicimos el DER, ya tenemos el DER, y ahorita estamos acá, eliminar las relaciones redundantes, eliminar o añadir entidades a través de ello, lo vamos a hacer y vamos a hacer 5 pasos. Esos 5 pasos del diseño conceptual lógico ya lo hicimos, ahora vamos a hacer el modelo lógico relacional. Con ello, observe que podemos identificar precisamente que en las reglas básicas para convertir en un esquema del modelo de R a relaciones se hace lo siguiente. La interrelación de muchos a muchos no se distinguen de las entidades, ambas se transforman en tablas. Observe que cuando yo tengo relación de muchos a muchos, como en el caso que estamos viendo acá, tengo relación de muchos a muchos. Esto es porque usted de alguna manera ya no mira solamente una relación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que es en conjunto. Si yo tengo uno asterisco, se me convierte en asterisco. Si yo tengo uno asterisco, se me convierte en asterisco. Si yo tengo uno asterisco, 1,1, se me convierte en 1. Entonces aquí sería 1 asterisco. Aquí es asterisco, asterisco, y así sucesivamente se pueden dar las circunstancias. Ahora,
Eso es importante porque ahora las llaves van a comenzar a viajar, que en nuestro caso, en la programación, ya cuando estamos configurando esos campos, el campo DUE y el campo código de carrera van a viajar a, como es una relación de muchos a muchos, dice que ambos se convierten en tablas y que además de eso, la relación también se convierte en una tabla que va a importar ambas, ambos campos, llaves principales hacia él, ¿verdad? Entonces, obviamente, va a migrar, tal y como lo está diciendo las reglas que estamos viendo ahorita. Otra de las reglas importantes es que precisamente las interrelaciones de uno a mucho suelen representarse mediante una propagación de la clave, es decir, que la llave de uno pasa a la llave de muchos. Por eso dice, desapareciendo incluso el nombre de la interrelación, porque va a desaparecer el nombre. Obsérvese que en todo caso, de la relación de uno a muchos, ¿verdad? Lo que va a pasar es que esta relación va a desaparecer y la llave que dice código de carrera se propagaría hacia estudiante, ¿verdad? Entonces, por esa razón, quedaría código de carrera le asignaría a estudiante porque precisamente se convierte en un campo de él que es el que relaciona a ambas entidades, ¿verdad? De las reglas que estamos viendo. Y por último, como el modelo relacional no distingue entre entidades y relaciones, que es lo que acabamos de ver, ambos conceptos deben representarse mediante relaciones. Esto implica una pérdida de semántica con respecto al esquema entidad-relación. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que lo que ya nosotros veíamos anteriormente, aprendimos como relaciones, interrelaciones entre ellas, ahora es algo interno que se va a programar. Y obviamente hay que respetar ciertas reglas, como por ejemplo mantener las propiedades de los comandos de los campos, ¿verdad? Y que sean iguales, ¿verdad? No pueden ser con propiedades diferentes porque si no, no va a establecer la relación, ni la integridad referencial, ni la actualización o eliminación en cascada, ¿verdad? Que son los cuidados que debemos de tener. ¿Preguntas de esto? Ejercicio editorial. Observe que esto es cómo nos quedarían nuestras tablitas, ¿verdad? Entonces, explico. Esta es una relación de 1 a 1 a muchos. Entonces, en general, esta quedaría de 1 y esta quedaría de muchos. Eso significa que la llave nombre-e se propagaría hacia código de libro. Y obsérvese que eso es lo que está pasando. Libro tiene su propio llave, que es código, y además sus propios campos. Pero observe que la llave, en todo caso, observe que aquí tenemos la clave de cada uno y al final observe que en el editorial existe sus propios campos, nombre, dirección, ciudad, etcétera, país, etcétera. Esas son sus propiedades, pero observe que de editorial se migra una llave que es la llave ajena o es la llave que se propaga, es decir, que se propaga de la clase de 1 a la clase de mucho, en este caso la entidad, ¿verdad? Editorial, libro y editorial, ya en el modelo conceptual, pero en el modelo de las tablitas, eso sería libro con sus propios campos, más una editorial que viene migrado de la importación de la regla de lo que son las normalizaciones, ¿verdad? Que esas son las reglas que estamos viendo y aplicando ahorita. Y observe que en el caso libro, autor, libro, escribe, autor, autor, escribe, libro, son muchos a muchos. Entonces observe que tenemos una relación mucho a mucho, escribe y tenemos autor.
cada uno de ellos con sus propias llaves, y observe que hay una llave que migra de un lugar a otro. En ese caso, obviamente, si es una relación de muchos a muchos, ambas llaves pueden migrar a un solo lugar. Obsérvese que en el ejercicio lo que estamos viendo precisamente solamente son las tablitas, pero no han aplicado la regla de referencia. Entonces observe que nosotros vamos a normalizar. Quiero que pongamos atención a esto, porque son varias reglas que tenemos que considerar, porque precisamente lo vamos a, a desarrollar con ya con Access, ¿verdad? Entonces observe que aquí ya se convierte en las tablitas, es lo que les estaba indicando, y estamos aplicándolo, pero antes lo voy a ir a poner en vista de lector. Entonces observe que vamos a hacer ciertos pasos para crear nuestras tablitas. 1. Crear tablas. La entidad se convierte en tabla. Los atributos se convierten en campos. Los atributos especiales se convierten en llaves o claves primarias de las tablas. Y por último, las tablas creadas a partir de relaciones dependen de la cardinalidad a la cual se haya hecho referencia. Y precisamente estos son los 3 elementos en los cuales nos hemos enfocado en la explicación anterior. Tendríamos una relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. En el caso de la relación de uno a uno, precisamente vamos a ver cuál es el proceso de normalización. Obviamente, en el caso, voy a hacerlo acá, esto es lo que nos está diciendo la primera regla, lo que nosotros tengamos como un modelo conceptual lo convertimos a un modelo lógico ya en tablas. En el caso, la entidad se convierte en tablas y el atributo llave, en este caso, el primero atributo A, como primary key o como una llave principal. Y además de eso, sus propios campos. Eso es los primeros pasos que vamos a hacer, ¿verdad? Es lo que acabamos de indicar. Aparte de eso, al momento de establecer las relaciones, en el caso, una relación de uno a uno, obviamente tenemos la facilidad ya sea de que la relación de A pase a B o la relación de B pase a A. En tal caso, observe que en el ejemplo que estamos diagramando, la tabla A lleva sus propios atributos, su llave y sus respectivos atributos. Y en el caso de B, lleva su llave como entidad B más otros 2 atributos. Y se agrega un atributo adicional que es precisamente el que hace la relación entre las tablas, que es el campo que viene de uno a muchos, aunque puede hacerse a la inversa, es decir, que lo que está en B ahora se encuentre en A, es decir, que la llave atributo B va a estar en A y ya no va a estar atributo A en la tabla entidad B, ¿verdad? Sino que es a la inversa. ¿Preguntas de esto? Eso es lo otro que puede existir. Ahora observe que también tenemos la entidad con una relación de uno a muchos, con la pata de gallo lo he puesto ahí. En tal sentido, observe que se van a convertir cada una de ellas en tabla, pero a la tabla de muchos se le agrega, ahí no tenemos opción, ahí sí tenemos que agregarla a la de muchos, la relación existente, en ese caso es el atributo llave, atributo A, que viaja hacia B, que se propaga hacia ahí para existir para la existencia de la relación entre ellas. Preguntas sobre esta relación de uno a muchos.
Ok, no hay preguntas. Pasamos al siguiente. En el siguiente modelo, observe que tenemos una relación de muchos a muchos. Y para ello es importante mencionar, y por eso es que está acá, que vamos a tener tres tablas. La tabla que representa la entidad A, la tabla que representa la relación y la tabla que representa la entidad B. Obviamente cada una de las entidades A y B poseen sus propios atributos llave o claves, primary key, y esas viajan hacia la relación intermedia, que en este caso es relación 1. Si observamos, tienen dos atributos que no son propios de la relación, pero puede ser que sean atributos que vienen propagados a partir de las demás, de las relaciones entre las tablas que se han generado, porque aquí se me genera una tabla adicional. En cuanto a los atributos 1 y 2, pues son propios de la misma. Es como que estuviéramos diciendo lo que les decía, ciclo y año, ¿verdad? Eso es algo que necesitamos en una relación estudiante-materia, ¿verdad? Porque puede ser de uno a mucho. Consulta sobre este postulado que estamos viendo ahorita. ¿Qué significa FK, ingeniero? Es foreign key, una llave foránea, que son las llaves propagadas que vienen de otras partes, de otra tabla, ¿vea? Vale, gracias. Y son las primary key de las tablas que migran a otra tabla, entonces ya se convierte en una foránea, ¿vea? Una llave foránea. Ok. Y ahora observe que vamos a este modelado, que es cuando tenemos una recursividad. Y es lo que le decía, ¿vea? Que puede existir un rol. En este caso ese es el rol, vea, que es el rol coordinador y rol docente. Ese es un ejemplo claro. En tal sentido, obsérvese que solo existe una tablita, una relación existente entre ella misma. Y a ella se le ha generado precisamente atributo 1, atributo 2 y atributo tipo, porque usted va a tener un tipo. Y este tipo, en tal sentido, puede tener varias opciones. Pero si con el ejemplo que le acabo de mencionar, el tipo podría tener otros dos, un atributo multivaluado, donde va a poder tener dos opciones, o es docente o es coordinador, y usted ese es el que le va a seleccionar. Entonces, en ese caso, el atributo tipo precisamente es tipo porque usted de una opción sacaría la generalidad de esa. Consultas de este postulado. Ok. Entonces, y observe que vamos a tener entidad fuerte y entidad débil también. Y la misma es la base. La única diferencia aquí es que en el contexto, si no existe la entidad A, nunca va a existir la entidad B. Y observe la nomenclatura. Observe que la tabla entidad B, que en este caso viene de una de una entidad que se convierte a tabla débil, observe que esta deja su simbología, es siempre un rectángulo doble y también un rombo doble, porque es la relación débil que existe. Entonces, esas son las transformaciones que nosotros vamos a ver en términos generales. Cada tipo de entidad se convierte en una tabla. La tabla se llamará igual que el tipo de entidad de donde proviene, y así mismo es. En este caso, cuando la convertamos en Excel, en Access, le va a agregar, porque cómo manejan los objetos en Access es un poco desordenada, entonces usted utilice siempre previo a una ya migración a un sistema gestor de bases de datos, póngale como nomenclatura TBL, que significa la tabla, ¿vea? La tabla de los datos de ellos.
Entonces, y luego el nombre de la tablita antepuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay consultas que se van a llamar igual, informes, formularios, etcétera, que pueden generar confusión a la hora de estar trabajando y pues el objetivo es que nosotros distingamos o identifiquemos qué va a ser una tabla, qué va a ser una consulta, qué va a ser un formulario, un informe, etcétera, de todos los objetos que vamos a tener en Access. En el caso de las transformaciones de los atributos, cada atributo de una entidad se transforma en una columna de la tabla a la que ha dado lugar la entidad. Es decir, por eso es que decimos, cuando nosotros tenemos atributos, el atributo se convierte en un campo. El campo en una traducción, en una nomenclatura regular de bases de datos, las tablas se conforman por campos y registros. Los campos obviamente contemplan ciertas propiedades que ya las vamos a ver, ya vamos a identificar. Y además de que contemplan esto, usted se va a dar cuenta que hay unas filas que son registros que identifican a un solo usuario. Es decir, que si yo tengo el nombre de la persona como parte de un campo, eso significa que viene de una tablita persona y que esta persona tiene ciertas propiedades o ciertas características y precisamente son las que estamos considerando dentro del diagrama como un atributo que se convierte en campos. Ahora, en el caso de las reglas para dividir estas entidades, hay ciertas reglas, atributos identificadores que son las llaves principales, que son las que migran entre tablas, es la única que pueden migrar. Y cuando son multivaluados, que también pueden generar otra tablita para que se genere la opción. Atributos no identificadores, que son todos los restantes, se representan como una columna de la tabla correspondiente. Es decir, que para poder ingresar a cualquiera de estas columnas no identificadores, lo debe de hacer por medio de la identificadora, que sería la llave. Obsérvese la relación existente, que es lo que les estaba mencionando. En este caso, profesor, que es el que tenemos acá, tiene su código de profesor como una llave. De él depende el acceso a todos los demás datos que se tienen en la tablita. En él se ha construido y se ha detectado también que tiene, aparte de los campos ya mencionados, un DUI. El DUI, en todo caso, es un identificador, es único, pero no es el principal en esta tablita, sino que el principal es el código del profesor. Obviamente, porque hay una nomenclatura con la cual se calcula. Pero si usted observa, ahí tenemos la tabla profesor que viene de la entidad profesor. Y de los campos que tenemos, en ese caso, observe que tenemos diferentes tipos de atributos que se han convertido en columnas. Y a la larga, pues, se genera una instancia que son todos los registros que se hacen dentro de la tabla, lo que se contempla para la hora de estar calculando. En el caso de teléfono ha sido calculado como un atributo calculado y aparte multivaluado, ¿verdad? Bueno, es multivaluado, observe que es con las dobles simbología, y en ese caso significa que de ella muy probablemente se vayan a generar otra tablita porque va a tener un teléfono y puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Que sería un teléfono privado y otro teléfono, digamos, el de casa, el personal, ¿verdad? Que podríamos poner en ese caso como dato de referencia para la tabla profesor. ¿Dudas sobre esto que acabo de explicar? Entonces observe, aquí está, en el caso de los atributos multivaluados, como el que veíamos, observe que se ha convertido en una tabla. Y precisamente persona tiene DUI y el DUI es el que ha migrado, la llave que se ha propagado para la tabla teléfono. Cuando son multivaluados y como usted va a tener varios números, obsérvese que sería de esta manera como se solucionaría. Vamos a tener una nueva tablita con teléfono y en ella precisamente vamos a relacionar o propagar la llave del campo en el que se está ejecutando el atributo multivaluado y luego los diferentes números, ¿verdad? Número 1, número 2, número 3, número 4, que es la otra tablita. ¿Dudas sobre esto?
Ok, no hay dudas. Vamos ahora a una transformación y obsérvese que esto es de muchos a muchos. Si observamos, profesor tiene código de profesor y curso tiene código de curso. Ambas son llaves. Y obsérvese que el verbo imparte es la relación, y como es una relación de muchos a muchos, ambas llaves han migrado como una llave foránea hacia la tabla cursos. ¿Consultas de ello? ¿Ya les ha quedado claro cómo es el proceso? Recuerde que lo que tenemos con rectángulos son tablitas, ¿verdad? Ok, me paso al siguiente. De uno a muchos, observe que la llave de muchos, ¿verdad? Código departamento, se pasa hacia el profesor porque precisamente para hacer la relación entre las dos tablas, para poder establecerla. De uno a muchos. Y de uno a uno, padre e hijo, ¿verdad? Entonces observe que allí tenemos cualquiera de las dos opciones. Hijo migra a padre o padre migra a hijo. En este caso, lo lógico es que padre migre a hijo, ¿verdad? Porque es precisamente como una suposición entre el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Entonces, por esa razón es que acá se hace de esa manera. Entonces, observe que así vamos a encontrar para llegar al modelo físico, ¿verdad? Que es al final lo que voy a terminar, con lo que voy a terminar este día, que ya es en Access. La parte teórica se la voy a dejar para que ustedes la lean. Me tengo que concentrar en la parte práctica porque la temática es bien amplia y en realidad a nosotros nos interesa más que usted maneje la parte práctica. Y muchas veces, por estar explicando la teoría, la práctica la hacemos un poco más breve. Entonces, por esa razón es que me he concentrado ahora en explicarles un ejercicio completo desde que comienza la parte del modelo conceptual. Ahora vamos a pasar al modelo lógico y luego vamos a pasar al modelo físico, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues prácticamente ya lo tenemos acá, ¿verdad? Ya lo tenemos en Access y obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es crear nuestras tablitas con sus propias características para poder ejercer o hacer esta migración. Eso se lo voy a dejar en una clase y lo vamos a repasar en la siguiente. Lo más importante de ello lo vamos a repasar para que usted tenga, lo voy a, por ejemplo aquí, lo primero son las tablitas. Eso es lo primero que usted va a ir a crear. ¿Ya? Entonces, y obviamente lo que le decía, las entidades, cuando son entidades, que es como lo vemos nosotros en el ejercicio acá, y estas reglas tienen que estar aprendidas, ya las estuvimos aplicando con ese ejercicio. Obsérvese que en ese caso nos vamos a concentrar acá. Tabla alumno, tabla carrera. Es este pedazo que nosotros tenemos acá. Observe que ya convertida a una tabla, código de carrera, lo voy a expandir y lo voy a expandir acá también. Entonces observe que precisamente hemos emulado cómo quedaría en todo caso esos campos. Observe que se han agregado otros campos porque obviamente necesitamos reconocer estos campos durante el proceso de
de aprendizaje porque lo podemos tener en otro tipo de ejercicio, aunque para nuestro ejercicio no es relevante, vean, pero sí es importante. Así que en ese caso me voy a concentrar en ello. Observe que aquí tenemos código alumno carnet o código estudiante, vea, y ya le volví a poner alumno, pero de igual manera ya sabemos que es estudiante, ¿ve? Se tiene que llamar igual, tabla carrera, tabla estudiante. Es el identificador. ¿Qué fue lo que hice primero? Vine y creé mis tablitas. Al momento de crear mi tablita, aquí le voy a dar clic derecho o me voy a ir a la parte de crear. Observe que en Access tenemos archivo, inicio, crear, datos, herramienta, ayuda y diseño. El diseño va a depender de qué es lo que estemos desarrollando en crear, qué es lo que estemos creando. Si nosotros estamos creando tablitas, hay diferentes formas de crear tablas, consultas, informes, formularios y de igual manera macros y códigos, ¿verdad? Que son los diferentes objetos con los que vamos a trabajar acá. Cuando nosotros creamos una tablita, basta con darle clic acá y observe que él abre este es el área de trabajo, y en esta área de trabajo a usted le está pidiendo un ID. Observe que lo que estamos haciendo acá es el campo llave, ¿verdad? De una tablita en particular. Si por ejemplo yo digo, bueno, esta tablita va a ser la de estudiante, vaya. Entonces ya sabe que aquí va a ser DUE. Voy a habilitarla para que usted... Ahorita le voy a poner que no. No. Entonces observe que como ahorita voy a crear, ¿verdad? Al momento de poner el campo, que va a ser en este caso DUE, lo voy a poner así en mayúscula. Obsérvese que aquí sería el campo 1, ¿verdad? Y aquí, obviamente, voy a tener que colocar diferentes características. Lo voy a traer solo para que vea acá alumno y le voy a poner el diseño. Y obsérvese que ahí está diseñada con el tipo de dato, cada una de estas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos creando, creamos el campo y le damos las propiedades de los mismos, ¿verdad? En tal caso, es con la opción de crear que vamos a poder hacer eso. Y de igual manera nosotros, por defecto, el primer campo que se pone es el campo llave. Y los demás son los campos que se accesan por medio de este mismo. Entonces, por esa razón es que todo lo demás se va migrando. En segundo lugar, se recomienda poner la llave foránea, porque recuerde que usted ya está consciente que ya están normalizadas las tablas y precisamente ustedes tienen que aplicar las normas, las reglas de normalización que están dentro del material. Ahí se los he puesto, ya están aplicadas en este caso, ¿verdad? Y pues con eso se le va a facilitar a usted las reglas de normalización, son las que hemos aplicado al final. Entonces, observe que esto son cada uno de los atributos que van a contener. Y observe que en la parte inferior, que es lo que no vamos a ver ahora porque es un poco más extenso, pero sí se lo voy a poner en un video para que ustedes lo comiencen a trabajar desde allí, tenemos acá, precisamente cuando nosotros creamos un campo, le tenemos que poner un tipo de dato a ese campo. Y precisamente como tiene un tipo, observe que en la parte inferior aparece las propiedades del campo. O sea, cuáles son sus características, como tipo de dato texto corto. En el caso de un apellido, tiene sus propias características. Algunas son innecesarias, otras son necesarias dependiendo de qué tipo de campo sea. En el caso, vamos a tener diferentes aplicaciones como parte de ese proceso de aprendizaje. Se van a dar cuenta que hay campos que necesitan ser calculados, hay campos que necesitan ser validados, hay campos que necesitan ser creados desde cero ahí en esa misma tablita. Entonces hay una serie de elementos que vamos a considerar en tal caso. Y observe que aquí estas propiedades, muchas son semejantes entre las mismas características del tipo de dato que nosotros tengamos, independientemente de cuál es el tipo. De igual manera, nosotros vamos a ver que hay una forma peculiar de configurar y precisamente eso es lo que vamos a aprender. Ojo,
ahorita solamente lo que he hecho es precisamente ir a crear las tablitas conforme el diagrama que nosotros tenemos acá. Y precisamente creé estudiante. Obsérvese que tenemos todos los restantes campos, ¿verdad? Y ya vamos a detallar cómo se hace esa migración. Pero además de esa migración de la llave foránea, aparece en el caso de carrera. Observe que código de carrera está como segundo y es un tipo de dato que tiene la misma característica original, porque si no, no puede establecer esa actualización, eliminación en cascada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de tener en consideración que debemos aplicar, ¿verdad? Entonces, estamos en un ejercicio, hemos llegado a un ejercicio en el cual ahora ya lo estamos viendo como un diagrama. Obviamente, para crear las tablas lo vamos a ver en la siguiente clase, pero la parte de la relación o la traducción de ese en el modelo relacional y ya el modelo físico de la base de datos lo vamos a tener en el caso de las relaciones, ¿verdad? Y aquí observamos, y ahora vengo con la parte del enunciado, para que usted lo tenga acá y lo pueda comparar. Entonces, si observamos, ya habíamos visto la parte de tabla carrera y tabla... Ahí está, tabla carrera y tabla estudiantes. Y precisamente algunos de estos son calculados y otros son ya propios de la característica de la tablita. Vea que ya se convierte en tablita. Obviamente viene de un modelo, de este modelo, ¿verdad? Entonces, este modelo me lo convierte a esto. Observe que ahí están los mismos campos, código de carrera, nombre de carrera. El código de carrera aparece aquí también, pero tal y como lo describió y lo configuró aquí, lo tiene que configurar en la otra tabla. De lo contrario, no podrá hacer la relación de uno a muchos. Por otro lado, obsérvese que tenemos también la relación preexistente entre tabla carrera, tabla alumno y tabla asignatura. ¿Qué es lo que ocurrió en esa relación? Vamos a ver por acá. Y lo voy a hacer un poco más arriba para que lo podamos comparar. Observe, estudiante, que es alumno, asignatura. ¿Qué es lo que pasó estudiante asignatura? Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Se generó el qué? Una nueva tablita, vea. Ahí está, es que se me está congelando el mouse. Entonces aquí está una nueva tablita. Y observe que... no, se me está congelando. Ahí está. Y si usted observa, aquí estudiante asignatura, ha surgido una nueva tablita. A esa tablita se llamaba cursa, se podría llamar así, pero realmente es un registro académico, ¿verdad? Entonces, un alumno, estudiante, tabla asignatura, tienen en ese caso sus propias características. Y para establecer la relación entre ellas, precisamente es de una relación de muchos a muchos, se genera una tabla extra, las llaves migran hacia la tabla de la relación y es allí donde ocurre precisamente ya la transformación del mismo, ¿verdad? Ya estamos transformando, aplicando la regla de normalización en el cual las características de uno y otro llegan. Y si usted observa también, aparte de poner eso, está el código del alumno, que es la llave de tabla alumno, y el código de asignatura, que es la llave de tabla asignatura. Y tiene sus propias llaves, que en las cuatro en general hacen una sola llave, ¿verdad?
en el caso de asignatura docente, observe que hay una relación de muchos a muchos y por esa razón se llama tabla docente asignatura. Puede llamarse de otra manera, obviamente, porque aunque el verbo sea imparte, pero no podemos poner una tabla con ese nombre, ¿verdad? No sería muy lógico. En cuanto a ello, lo mismo, migran sus llaves hacia la del centro, ¿verdad? Y en ese caso, sí, no tiene ninguna otra llave que no sea las propias. Observe que aquí son propias de cada uno. Tabla docente tiene también edad, género, sexo, dirección, teléfono de ingreso, fecha de nacimiento, etcétera, ¿verdad? Y además, en el caso de la relación existente entre puesto, obsérvese que igual está el de puesto también. Ahí tenemos docente puesto y es una relación de uno a muchos. La tabla de uno pasa a la de muchos y ahí es donde establecemos la relación. Código puesto es la tabla puesto y en ese caso pasa a docente. Con esto completo la parte de los objetivos principales del ejercicio porque quería que vieran ya la migración. Solo hay que ver ciertos detallitos que vamos a considerar para hacer ya la migración y ver en la próxima clase las propiedades de los campos, pero con esto vemos un ejercicio en el cual estamos relacionando todo lo que en la actualidad se tendría que hacer el análisis del diagrama para el modelado de una base de datos. Recuerden no confundir DER con UML. Sí tienen la misma lógica, pero no es lo mismo que se configura. Acá se configuran campos, registros, y allá se configura la parte del front y el backend, ¿verdad? Que es la programación que ustedes van a poner en la programación con UML. ¿Consultas o dudas del ejercicio, de lo que hemos visto ahora? Ya les dije, la parte teórica yo se la voy a poner en un video para que ustedes adelanten en ese sentido, porque precisamente me voy a concentrar en la parte práctica a la hora de la clase para que ustedes la parte teórica la manejen con el video, ¿verdad? Esto realmente les va a servir más que estar viendo una teoría dentro de una materia que debe de ser netamente práctica y por esa razón es que estamos haciendo eso. Consultas, dudas. Ok, no lo hay. Nos quedaríamos acá. Pasen un feliz día si no tienen ninguna consulta. Bueno, ingeniero, feliz día. Ok, Feliz día, gracias. feliz día. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Sí, todo se lo voy a mandar a los correos. Ya se lo voy a preparar. El fin de semana, más tardar, se las estaría mandando el día sábado o el viernes. Bueno, muchas gracias.